Buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos en nuevo año de Debate Legal con Amigos, los podcasts. Quien les habla es Jimena Muñoz, soy abogada litigante. Bueno, acá trabajo con mi marido, que es el doctor Duarte Carvalhosa, Juan Manuel. Y hoy, bueno, tenemos una mesa de lujo. Acá ahora los voy a ir presentando. Por un lado tenemos a Olga, que es licenciada en criminalística. Por otro lado tenemos a Marcelo, que es perito en accidentología, ¿no? Sí. ¿Correcto? Bueno, y después tenemos acá al doctor Duarte Carvalhosa, Duarte Manuel, que es también abogado litigante y es especializado en derecho penal. Bueno, hoy vamos a hablar de los accidentes viales y para comenzar voy a empezar hablando con Juan. ¿Qué me podés contar respecto a los siniestros viales? ¿Qué es un siniestro vial? Bueno, buenas a todos. Quería agradecer también que están todos los invitados de lujo. Y bueno, con respecto al siniestro vial, te puedo decir que es un evento súbito que se puede prevenir. Eso es lo importante, ¿sí? Las compañías de seguro justamente le dicen siniestro porque es algo que es evitable, ¿sí? O sea que ellos aseguran hechos que pueden pasar en el futuro. Eso es lo importante, ¿sí? Manuel, para a ver si nos podés contar un poco, vos que te especializás de toda la vida en realidad en derecho penal, ¿qué delitos puede haber cuando ocurre un accidente, vial en la calle? Sí, es sumamente importante destacar que nuestro Código Penal es un símbolo, un modelo y ejemplo en el mundo por la variedad de exigencias que tiene en cuanto a las conductas reprochables en una colisión vehicular, de accidentes de tránsito en común. Tanto es así que hemos llegado a los llamados homicidios culposos de penas de 1 mes a 3 años, ahora hasta de 10 años, con lo cual ha avanzado notoriamente, ¿no? Perdón, para más o menos que la gente quizás que no está en el tema y no entiende, pueda como ir llevando el hilo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hay un accidente en la calle, serían lesiones culposas, normalmente. Lesiones en tanto y en cuanto no se produzca el deceso, claro, de ninguno de los intervinientes, ¿no? Porque puede suceder que si produce el deceso estaríamos en presencia de
un homicidio, en principio. Claro. Pero lo más importante es que tengamos en cuenta es que a partir de 3 casos, me parece fundamentales en la historia jurídica argentina. Una es el caso Mon, de una chica de 20 años acá de Palermo, que embistió a un joven de 14 años a las 3 de la mañana, y bueno, se la condenó al delito de homicidio culposo, a pesar de haberse huido y haber hecho una falsa denuncia, y aún de haberse comprobado... Perdón, eso es un agravante, digamos, ¿no? Que se haya... Hoy sería un agravante, pero en ese año 96 se lo responsabilizó solamente por homicidio culposo. Después el caso Ceballos es un caso muy conocido, que motiva por la magnitud, por la tragedia de este chico. Venía también por una avenida acá en Buenos Aires y llevó por delante un vehículo y produjo la explosión del vehículo de una madre y un niñito que murieron carbonizados, y fue también condenado por homicidio culposo. Y el último, que es el más que produce el cambio en verdad de nuestra legislación, es el caso de la Gina Barrios, que en Mar del Plata embiste a un vehículo. El vehículo se traslada a la mano contraria y embiste a 2 personas que iban a cruzar la avenida, produciéndole la muerte y lesiones graves a otras 2. Rodrigo se da a la fuga. En el interín, que esto sucede en Mar del Plata, yendo a Miramar, embiste a otro vehículo. Lo cierto es que a las 7 horas se entrega por recomendación de su abogado, y ahí ya no tenía rastros de lo que todo el mundo afirmaba que eran sus huellas de estado de estupefaciente y drogadicción y de estado de emborrachez notorio, ¿no? Entonces, este fue el único caso en que que fue un homicidio culposo, donde se lo condenó a efectivo cumplimiento y tuvo que cumplir una pena de hasta, creo que 2 años, 4 años y 2 en el penal de Batán. A partir de ahí sí se modificó la ley en el año 2017, y afortunadamente creemos que para bien de la ciudadanía existe un espectro, una variedad de delitos donde se agravan, como en el caso de que dijimos recién y que comentaste, Juan, de que cruzan semáforo rojo, del que conduce en estado de ebriedad, quien viola normas de tránsito. Todos estos agravantes ahora contiene nuestro código, con lo cual, y con penas muy severas, que no casualmente admiten la posibilidad de una excarcelación. Con lo cual tenemos que decir afortunadamente que nuestro código en la actualidad prevé muchas situaciones donde efectivamente se deben sancionar con penas de efectivo cumplimiento, ¿no? Olga, te quería preguntar, ¿cómo son las pericias que se realizan justamente en los siniestros viales? Bueno, eso también es... Sí, para que lo puedan, para eso estamos, sí, para que lo puedan ir debatiendo. Si quieren ir haciendo opiniones conjuntamente, mejor, no hay ningún problema. Sí. En general, en lo penal nos toca... Sí, en materia, claro, hay que diferenciar una pericia en civil, en penal. En penal, generalmente, el fiscal pide las mismas preguntas, típicamente carácter de emitente y de investido, velocidad de los participantes, generalmente se pide la alcoholemia previamente para ver si está bajo el efecto de alguna sustancia, que eso también se informa, porque el informe generalmente, cuando lo hace policía, generalmente tiene el factor ambiental, factor vehicular, y después finalmente hacen el análisis de la mecánica del hecho. ¿Querés ahí agregar cómo sería la mecánica del hecho? Así después siguen los dos, porque imagino que tienen mucho como para poder... La pericia, lo que ya dijo la colega, básicamente lo que busca es determinar primero, informar al fiscal o a quien está investigando el hecho, si fue volviendo de vuelta a la pregunta, si fue un siniestro o un accidente. Es decir, si el hecho
En principio lo que va a buscar el fiscal si es evitable o no el accidente. Es decir, si fue evitable, estamos hablando de un siniestro. Si no fue evitable, por ejemplo, yo voy conduciendo y se me cae un árbol, Claro. y ese árbol después provoca otro accidente, eso es inevitable. Entonces ahí estamos hablando de un accidente. Entonces el fiscal primero determina qué ocasionó el accidente, cuál fue el motivo que ocasionó. Para eso se determina, previamente los peritos tenemos que determinar la mecánica del accidente, es decir, cómo ocurrió. Pero ahí es el principio, es decir, lo que va a hacer el perito va a ver toda la escena, por eso es tan importante los informes preliminares que hace la policía. ¿Vos te situás en el lugar del hecho? ¿Tenés que ir a veces o lo podés hacer? ¿Cómo es eso para que la gente más o menos Claro, entienda? nosotros, los peritos generalmente intervienen después, 2 o 3 meses después. Lo que intervienen primero generalmente son ya la policía, Sí. y si la policía cree que hay que se le escapa, es decir, hay mucho más a sus conocimientos, llaman a la policía científica, son especialistas en esos temas, es una rama de la accidentología criminalística. Ellos tienen, bueno, a ver, les cuento más o menos cómo lo veo yo de lo que mi lado, que es criminalística. Bueno, en general, policía de la provincia de Buenos Aires, por un ejemplo, tienen la UCAC, que está en La Plata, que es donde se entrenan ellos, y son técnicos en accidentología vial. También tienen planimetristas, que la verdad nos salvan en muchas ocasiones porque ellos saben hacer cosas que... ¿Cuál es el tema? El tema generalmente es la falta de recursos. Entonces, ¿qué pasa? Más de una vez yo voy y la zona no tiene un planimetrista. Entonces el croquis que me hicieron está a mano, mal hecho, Claro. sin buenas medidas, y vos vas al lugar, aunque vos vayas a relevarlo a posteriori, estás muchas veces con falta de datos, que después es difícil después extrapolar Si estás como para condicionada. obtener, Claro. por darte un ejemplo, ¿cómo pruebo después que venía exceso de velocidad si no me viste bien las medidas, las huellas? ¿O cómo pruebo que las huellas que se ven en la foto son las del camión que provoca el accidente, si no me las extendiste o no me las relacionaste en el plano? Entonces, por eso yo necesito muchas veces ser planimetrista. Es más, de hecho, tengo un contacto que es un planimetrista porque a veces me pasaba que, bueno, no tengo medidas. Bueno, sácamelas de la foto a la vieja usanza, porque, o sea, después vino la fotogrametría, después vino la ortorrectificación de fotos para Claro. tratar de sacar medidas. Bueno, pero estamos antes todavía que eso en Policía de la Provincia de Buenos Aires. O sea, entonces hacemos muchas veces todo medio a pulmón, mejorando la foto con Photoshop, probando el proceso que hicimos, etcétera. Claro, porque lo que pasa es que no es que la policía, porque uno cree que la policía trabaja mal, no es así. Es como uno va e informa. Entonces, cuando uno informa, pone vuelca lo que es importante a su criterio. No sé, huella de frenada, tal. Pero uno cuando empieza, que la pericia es eso, justamente, es todos esos datos que yo tengo, los tengo que empezar a interrelacionarlos Eso te iba a preguntar para hacer una Eso. reconstrucción. Si podés explicar bien a la gente como para que entienda cómo es que se empieza a confeccionar una pericia desde el punto 1 hasta todos los puntos de pericia. Claro, Como para que primero- también el que nos esté viendo, ya sea o otro colega o la gente común que le puede pasar a un familiar o cualquier otra persona. Y lo que muchas veces se olvidan de preguntar, porque Sí, esto sí. de la vitalidad física del Pero al accidente. principio tendré que hacer una reconstrucción, es decir, agarrar todos los elementos Sí. que hay en la causa, que serían la fotografía, básicamente, los informes técnicos, revelado por la policía, después hay algunos informes realizados, informes de visus, que se hacen los vehículos, también tenés informes médicos, autopsias, y bueno, y todo eso tenés que relacionarlo, es complejo, Sí. para determinar cómo fue el accidente. Si tenés un video, mucho mejor, porque a veces se aportan videos que sirven bastante. Iba a preguntar- Perdone que me sume, perdón. Sí. Yo iba a decir que los dos son excelentes profesionales y que justo me estaba acordando de eso, para hacerlo más distendido, ¿no? Digo, de una causa que tuvimos en Eso le iba a conjunto decir. claro, que Sí, nos, para que nos hablen de ese ayudó tema. Sí. y que vos me dijiste, mira, en la autopsia está determinada la lesión por la izquierda y Claro. esto hacia la No, y el tema mecánica. también Bueno. de cuando frenan, la frenada,
que eso también lo determinaste, creo que también Sí, fue en también una en causa otra que tenés. película. Claro, por ejemplo, vos tenés... Cosas que nosotros como abogados no las No, vemos. no, ¿no? Claro, por O sea, ejemplo, si vos Sí, tenés... bueno. Claro. Eso pasa mucho, por ejemplo, en peatón. Si va caminando para un lado, para el otro, depende de si las fracturas. Vos sabés que el primer impacto tiene la mayor cantidad de lesiones. El segundo va a ser la caída. Si tiene el flanco derecho o el flanco izquierdo. Entonces, con eso uno puede determinar de qué lado iba la persona al momento del cruce, por ejemplo, Claro, qué Claro. importante. que es importante. Después, se determina un montón para luego, cuando uno tiene la mecánica de decir cómo sucedió los hechos, ahí recién va a poder determinar el por qué ocurrió. Claro, lo que haría en el caso de una causa penal a la responsabilidad de Si es dolosa o culposa, que decía acá el doctor. Claro, exacto. Claro. ¿Qué le interesa al fiscal? Claro. Que te iba a exacto. preguntar, Juan, justamente, si podés contarnos un poco respecto, siempre obviamente con el tema de los accidentes, la responsabilidad civil y penal, Claro, porque actúa claro. conjuntamente. Exacto, sí. Y cuando hay, perdón que te interrumpa, sí. para después no olvidarme, cuando hay muchas veces la culpa Para que vean lo concurrente, importante que son que los también se sistemas da para mí. muchas Ahora veces que eso. estamos en casa. Claro, sí. Mira, el tema es así. Pueden ir los dos fueros en paralelo, o sea, y de hecho muchas veces se inicia, si es una causa grave, se inicia con una causa penal, ¿sí? De oficio, que interviene la policía, científica, como estaban explicando acá los peritos. La sentencia, me voy más adelante, ¿no? Pero la sentencia de causa penal es cosa juzgada en causa civil. Ah, está bien. Y la causa civil, el expediente civil va a ser a la indemnización, a la reparación del daño de esa víctima, ¿sí? Económico me estoy refiriendo. La cuestión penal ya no tanto, sino que haría una cuestión de una pena privativa de la libertad o una inhabilitación también lo prevé, ¿sí? O sea que puede quedar inhabilitado esa persona, el que causó el daño, o sea, para conducir, ¿sí? Esa cuestión. Me estaba recordando algo que Sí. en algún momento lo estudiamos y había algo un poco de contradicción Sí. respecto a toda la prueba que se produce en la causa penal, ya sea declaración de testigos y todo. Muchas veces esa prueba sirve para la causa civil. Claro. Y muchos jueces, quizás algunos no, pero la gran mayoría, la prueba que se produjo, o sea la testimonial, ya la declaran innecesaria, Sí, porque se la incorpora, remiten. se Si puedes incorpora, explicar eso, sí, porque se eso incorpora. tuvimos un debate en algún Sí, momento, sí, no voy se a incorpora, decir sí, dónde, sí. pero Es una Para cuestión, eso- es una cuestión muy técnica, pero es que es técnico, pero es interesante para el que escucha, si es un abogado de la Claro. otra parte y ¿Qué que vas a quizás decir? no sabe. No, pero para eso es importante destacar que cuán importante es el abogado penalista, el Claro. abogado Claro, que sepan las dos ramas porque que es súper esté importante eso. incluido en el tema del proceso penal, porque de ese modo, al lograr el objetivo que se persigue siempre, que es condena al imputado, al quien cometió el delito, al que produjo el accidente, porque facilita la tarea Claro, del profesional eso civil. quería Sí, porque lo que explicar. pasa Abogado generalmente, eso lo sabe más Sí. que la licenciada, que cuando hacer un hecho hay pruebas que se van perdiendo en el camino Sí. y Claro. son muy difíciles después. Sí. Te podés recuperarlas. reconstruir, claro, sí. Entonces debe ser por ese motivo, en Sí. parte que uno después de 4 o 5 años no va a acordarse bien de qué Te, pasó, te qué voy a dar un vio. ejemplo, una discusión que teníamos, viste que estábamos hablando del tema de los videos, ahí te pasé uno, justamente Dale, para mostrarlo, para que buenísimo, para debatir. Era el vehículo prioritario, la ambulancia. Bueno, una avenida muy amplia y viene una ambulancia, yo entiendo que lo tienen que haber visto, porque era una tipo la avenida 9 de Julio, ¿viste? Claro. No era una avenida cortita, tenía varios carriles. Pero, sin embargo, el vehículo no frena primero. Uno que creo que era uno de comida, y otro pasa una camioneta y lo embiste, vuelca la camioneta, vuelca la ambulancia. Entonces yo explicando, es prioritario, es cierto, por más que el vehículo sea prioritario, tiene que cruzar con cuidado. Sí, claro. Pero el tema es que vos en una encrucijada, y esto está en accidentología vial y pericia de Lurete, todo eso, vos una encrucijada normal lo ves 150 metros antes, una avenida así de larga, lo ves desde mucho tiempo después, desde mucho tiempo antes. Y vos podés extrapolar con la distancia de frenado a qué velocidad venía. Y podés extrapolar para atrás
y extrapolar también por la ambulancia a qué velocidad y cuánto tiempo, y con el video, cuánto tiempo tardó en cruzar la ambulancia, si lo pudo haber visto, porque venía con las sirenas prendidas y todo. Entonces, para ver si ese accidente era evitable, porque yo veo que a veces la gente me lo discute y me dice, pero tenía luz verde y tiene derecho. No, vos tenés el de la obligación de ser un conductor cuidadoso y precavido, y yo entiendo que la ley dice que tiene que cruzar con cuidado, pero también tiene una premura en ir a un accidente. Claro. Sí. Yo lo que iba a agregar, perdón, es que hay, el Código Civil nos habla, el 1710 habla del deber de prevención del daño. Claro. O sea, de evitar causar un daño. Entonces, esas cuestiones están por la normativa de señalización, o sea, no es antojadiza, digamos. Hay gente que estudió y que el tema del frenado en la velocidad, que ustedes saben más de esta cuestión. Que yo explique un poco, Marcelo, ese tema del frenado. Pero perdón, hay una cuestión, me parece más importante, que es el tema de la conciencia del individuo, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que va alocadamente en una avenida a excesiva velocidad y produce el daño como algo por desprecio a la vida, de algo que sucede, como en el caso que usted está comentando, que es casualmente una urgencia y alguien que se ve improvisar una maniobra. Claro, la ley de tránsito lo establece, que si vos superás un porcentaje, un 10, un 20% de la velocidad máxima de la vía, es una falta administrativa. Claro, te iba a decir. Ahora, si uno duplica la velocidad, es decir, si una calle vas a 40, tiene que ir a 40, que es la máxima, vas a 80, ya es una velocidad temeraria y ya está grabado. Y aparte generás error en el conductor, porque yo capaz que pienso que tengo tiempo de hacer un cruce, por ejemplo, y no lo tengo. Claro. Generás error, te pasan los sobrepasos. Empezás a hacer el sobrepaso, decís, bueno, está tan lejos, llego, y no llegás. Ahí entra en juego la parte volitiva de decir, sí, yo pude haber evitado, yo debía haber evitado, o se me representó la posibilidad y aún así ejecuté o obré produciendo el efecto que no quería, ¿cierto? Entonces todos esos son elementos a veces que se descomponen para ver la responsabilidad penal del dolo, del interés de producir o de la culpa de quien produce. Claro, hay una teoría llamada teoría homostática del riesgo, es una teoría psicológica, donde uno asume un riesgo. Por ejemplo, yo asumo un riesgo, ya por ejemplo, conduzco alcoholizado. Claro, te iba a decir eso. Yo asumo el riesgo y estoy alcoholizado. Ahora, ese riesgo para mí es aceptable, por eso yo lo conduzco. Ahora, si eso es lo que va a evaluar el juez después. Si yo la tolerancia o no, si yo ese riesgo lo puedo dominar o no. Claro. Hay una teoría muy, muy buena del psicoanálisis que establece el tema de la conducta humana. Actualmente está penado. Está penado. La conducción de alguien que excede el mínimo de alcohol, alcohol y produce un daño. No hablemos de causar la muerte, ¿no? Justo, que son agravantes. Claro. Justo respecto a esto, te iba a preguntar, Juan, si podías hablar algo respecto al tema de las causales de exclusión de la cobertura. Claro, una de las causales, sí, mira, justo estaba pensando en el tema de la falta grave, ¿no? Que también, porque justo que están hablando de eso, pueden ir hablando todos. Sí, igual, podemos no debatir. hace falta que yo solamente les vaya, pues si no es como vayan opinando todo, que para eso estamos. En otro streaming lo hicimos con mate y estuvo un poco más. Hoy es sábado, es temprano, habría que haber tenido unas facturas, un café, algo más. Pero bueno, el tema de las exclusiones de cobertura es o sea, está establecido en las pólizas, ¿sí? Lo importante es que la gente lea, aunque sea esa parte, que es muy importante. Por ejemplo, con un caso de tumulto, o sea, de convulsión popular, no hay, no es una de las causales de cobertura, ¿no? Pero depende también, cada póliza es diferente, ¿sí? Sí. Por ejemplo, o circular con un vehículo que no esté autorizado para ese uso, ¿sí? Esa puede ser otra causal. Por ejemplo, cuando gente no van con casco, ¿eso cómo se maneja? Eso atenúa un poco la responsabilidad. ¿O eso puede es otra ser cuestión, también claro. responsabilidad concurrente? La responsabilidad concurrente es otra cuestión, que es cuando
en un siniestro, dos vehículos, dos móviles involucrados, la responsabilidad no está tan clara, no hay una presunción, que es un poco lo que hablaba Marcelo. La clásica presunción es el que en una encrucijada de dos arterias, el que viene por la derecha, ¿sí? Salvo que haya ganado la mano. Ellos lo tienen re claro. Pero digo, esa cuestión que hace a la Ley Nacional de Tránsito, si no hay una presunción, y bueno, puede haber una culpa concurrente. O sea que cuando es culpa de los dos, eso sería culpa concurrente. Claro. ¿Sí? O por ejemplo, cuando, no sé, una mamá va cruzando la calle y no le prestó atención, o la nena se adelantó y se le soltó de la mano, y bueno, ahí porque hay una obligación. también actúa el tema de la guarda de. Exacto, sí, Claro. exacto, sí, exacto. Eso Si también la puede ser menor. Me ha pasado, te digo, Sí, me ha sí, pasado sí, un accidente sí, así. A ver, ¿querés con un contarnos? menor Contanos. y bueno, se discutió eso en el ¿Cómo fue? ¿Qué había pasado? Contanos, total. El tema era así, Es unos, NN. unos chicos estaban jugando en la vereda, Sí, ¿no? Solos, sí, No claro, había- claro. no había hay deber de adultos. guarda, claro. no había adultos y bueno, Sí. y unos chicos se cayó la pelota en la calle y bueno, vino un auto y bueno, se ocurrió el accidente y bueno, y se planteó esto en el juicio. Claro. Y bueno, y quedó como que quedó ahí en el limbo porque... Pero por eso, ¿pero hubo culpa concurrente o No, el fiscal no lo tomó. Ahí está uno. Sí, Yo creo que sí. el Porque- susto peor de mi vida me pasó con mi hijo a los 3 años. Él tenía la costumbre de salir corriendo. Sí. Mi mamá tiene 70. En un momento llegué al punto de que de Estados Unidos me traje la mochila esa con la correa que todo el mundo te critica. Ah, sí, sí, no vamos así. Pero sí, digo, ¿sabes? prefiero ser la que todo el mundo critique antes de que se me escape el pibe. Claro. Claro. Porque, ¿qué hizo? Salió corriendo y empezó a cruzar la calle, lo agarré justo, porque era tipo, Claro. era al estilo a la película esta, yo ya me veía tipo en Cementerio de Animales, ¿viste? Perdón, desde el punto de vista penal no hay culpa concurrente. Hay No, transgresión, está bien. Lo que pasa, yo lo hay digo una desde la parte de la transgresión responsabilidad civil. de la claro. norma y es el responsable quien transgrede la norma. Claro, Más que produce allá el daño, es quien ocasiona el daño. quien produce. Pero ahí mi duda era, efectivamente el porque efecto. el nene cruza, dentro de lo que hizo, que después estuvo castigado todo el día, cruza en la esquina. Y en la esquina, vos en realidad, según recuerdo de la ley, ahora no me estoy acordando bien, pero tienen que bajar la velocidad, porque era una esquina no semaforizada, etcétera, etcétera. Por suerte. Hay mucha jurisprudencia al respecto de Sí. eso, sí. Pero hay muchos que, yo te digo que... No, o sea, pasan. pasan y pasan. Sí, hay sí, No una sí, sí. respetan. velocidad. No, claro. Te Claro, pasa, sí. y eso es lo que genera mucho los accidentes que nosotros vemos también. Sí, el 90% son factores humanos. Sí, el Claro, 89 hay una claro. estadística. Bueno, eso por ejemplo lo hablábamos otro día, que el 5% a veces te hablan de que no, pero puede tener una falla mecánica, poner los frenos, mira, el 5% es falla mecánica. Claro. Después Claro, a ver tenés, si nos puedes decir, a veces- Olga, de estadísticas, sí, que eso generalmente a la gente le interesa mucho. hay todo un el tema. 6, y aparte lo vemos nosotros en el trabajo, hay Si un quieren, 6% háblenle que allá es, a la cámara. ay, perdón, hay un 6% que es falla vehicular, que te doy un ejemplo, que Te quedaste sin freno. te quedaste sin Por ejemplo, a freno, veces en la autopista se ve mucho en los que se camiones comen- pasan a están en veces. peaje y se comen todo lo que está en la línea, pero... Porque Raro. aparte, viste, como está mal hecha la estiba, entonces el camión vuelca o toma la curva a demasiada velocidad. Porque aparte, si bien, o sea, hoy día que hay un gran problema que también tenemos, es el hecho de que nuestros camiones son más viejos que los que hay actualmente en otros países. Claro. Entonces, por ejemplo, Volvo, yo amo Volvo. O sea, Son los más seguros del mundo. más seguros. Son los bueno, más tiene seguros. Lo un más sistema seguro. para detectar si hay algún objeto detenido y automática, primero manda una alarma, si el tipo no frena solo el sistema. Después tiene detectores que automáticamente por inteligencia artificial detecta los puntos ciegos. Tiene un sistema para detectar las señales y las señales de velocidad, y si vos no bajás la velocidad, te la baja el camión. Es una Es maravilla. fantástico, Mirá, Claro. claro. Y el tema es, en Estados Unidos, por ley, el sistema de frenado tiene que tener mayor eficiencia desde hace, creo que hace 13 años está. De la asistencia al frenado, ¿no? Tiene que Los tener sistemas. el jailbreak, que por Mm. eso capaz que sabes un poco más. Entonces tiene un frenado interno que mejora aparte y le alarga la vida útil al freno.
pero que aparte te permite poder frenar si el sistema de freno te falla, que eso te pasa a veces, que el avión no puede frenar, y aparte de por sí, cuando con carga, si bien, y está hecho para que a 96 millas por hora frene en por lo menos 77 metros. Que es súper eficiente si te pones a pensar. Claro. Porque 96 metros era como 150 y pico de kilómetros, una cosa así. Ahora no me acuerdo de memoria. Pero pensá que a nuestros límites de velocidad y a los que le permitimos al camión, que es 80, podrían frenar mucho antes. Claro, el tema Pero es que no están no están realmente y no tienen los mismos aptos sistemas de como para- frenado. Por claro. ejemplo, el sistema yo te digo, todos los sistemas que tiene, Volvo también tiene un sistema que es el tracking, no me acuerdo el nombre, pero lo que hace es enderezar el tráiler y aparte tiene freno en cada eje. Qué Bueno, bárbaro. Entonces, el efecto tijera, el famoso que, claro, para que evitar el pasó efecto en tijera la autopista ahora hace poquito que y se, para ayudar se cuando están cayó. en bajada, Claro. para que la parte de abajo, y aparte te pasa eso, el tráiler, la parte de adelante se te quedó sin frenos, frenas el tráiler, entonces el tráiler te desacelera. Claro. Entonces tenés una ayuda más. Es mucho más fácil que puedas frenar y te ayuda, especialmente porque esos camiones los tienen en Estados Unidos, en Canadá, entonces Sí. ellos tienen mucho hielo. Otros países con otra tecnología, sí. Y Sí, con que otro- quizás y también- y con otros presupuestos, o bueno, no sé, con... Sí. Claro, sí, yo lo que iba a Sí, decir, sí, sí. Volvo es sueca, digamos, Mm. y justo yo tengo ahí una estadísticas de la Agencia de Seguridad Vial, A ver, ¿sí? sí. Entonces, por cada 100.000 es la proporción, ¿sí? En Argentina, 3.2 muertes por cada 100.000 y justo en Suecia, 2.1 muertes cada 100.000. O sea, Claro, tienen claro. menor población, ¿sí? Son 10 millones, nosotros somos 45, pero en la tasa es mucho más baja, ¿sí? Es mucho más seguro. Ellos tienen una implementación en lo que es seguridad vial y capacitaciones y todo eso bastante más estricta, ¿sí? En Sudamérica está un poquito mejor, desgraciadamente, aunque nos duela, Chile está un poquito mejor, tienen un poquito Sí. de menor tasa. Y después, otra cosa que estuve averiguando, te puedo decir que el año pasado Argentina registró 99.415 accidentes de tránsito. De esos 99.415 hay 5.922 que fueron muertes por accidente, o sea, muertes. Después 72.206 fueron lesiones. Las provincias con mayor cantidad de accidentes, ahí me sorprendí, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Ahí, con mayor porcentaje de accidentes. Eso se ve qué por la bien. mayor Sí, densidad porque por la poblacional. mayor densidad poblacional. Claro, sí, claro. sí. O sea, donde están las ciudades, Sí. uno cree que en Donde las se rutas concentra ocurren los más, accidentes. No, claro. la cantidad La mayor de accidentes ocurre concentración en de las gente, ciudades. Claro, sí. Y después. En moto tienes mayor en el Claro, norte. ahí está, ahí llegaba, ahí Iba a llegaba, ahí llegar llegaba, en ahí esa. llegaba. Después, las causas más comunes, bueno, exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, distracciones en el volante, o sea, Claro, lo que puede ser decíamos antes, factor humano. El Claro, factor exacto, humano es- exactamente, Claro. exacto. Y después hay parámetros, todo esto las compañías de seguro las saben, pero Sí, tienen- aquí- Y tienen bueno, más- Porque tienen son más las típicas detalles. causas de extinción. Claro, Claro. exacto. Es lo que nos piden generalmente cuando trabajamos para seguros es, haceme el cálculo de velocidad. Donde Claro. tiene acceso Es a así, velocidad, Claro, Claro. chao, ya está. Y después los parámetros de edad, que eso también es importante, de 15 a 34 años es el parámetro más alto, digamos, ¿sí? Que es hay el que siniestro. provoca... Sí, los jóvenes, la Los mayoría. jóvenes. Y Son después- todos Bueno. Ahora jóvenes. los que no van a ver van a odiar. Pero... No, Pero- no lo odien. pero- No, pero la realidad pero- es que puede Eso ser se que ve quizás porque- el adulto mayor conduzca con mayor cierto Tiene prudencia. mayor mayor conocimiento, prudencia. mayor experiencia. Sí, sí, quizás Y también después con- es menos osado Claro. también. Tal cual, Sí. sí. Después es mayor el riesgo. Sí, yo igual no soy adulta mayor y voy Muy prudente. muy prudente, digamos, para sí, llegar igual conmigo. de cómo se llama en cuanto a reflejos, tienen mejores reflejos supuestamente, mejor Claro, visión. claro. ¿Quiénes, Olga? Los más jóvenes. Los más Los más jóvenes, jóvenes. claro. Perdiendo claro, visión. claro, Pero le ganan más en la experiencia. claro. Sí. Eh, Y en la Ma- reacción bajo adrenalina. Pero bueno, Claro. Manuel, te quería contar, porque ya ahora nos vamos a ir como cerrando, pues pasa volando la el hora. tiempo. Sí. Te iba a preguntar si nos querías comentar algo sobre algún caso que hayas tenido de accidente de tránsito que haya sido relevante y que te haya pasado en cuanto a la parte penal, ¿no? Que hayas tenido que hacer. No sé si nos querés contar algo. Bueno, tengo un caso por debatir y que va, creo que suscitar un poco un leading case, me parece, es un hecho novedoso que tengo acá con el
distinguido Marcelo. Es un conductor de un vehículo que venía en contramano y se encuentra con una moto a alta velocidad, impacta la moto de frente, pasa por arriba de forma estrepitosa, cae el chico, conducía la moto sin casco y se golpea contra el cordón de la vereda y se produce su deceso. Ese hecho, en verdad, muy luctuoso, muy lamentable, porque se pudo haber evitado. Pienso que tanto el chico que ingresó, creo yo, de este modo, con esa moto a esa alta velocidad y sin casco, es el que indudablemente se produjo su muerte. Claro, porque lo habíamos sacado con el doctor que si la persona iba a menos velocidad, no hubiera generado la muerte. Claro. Entonces hubiéramos sacado las lesiones, por ejemplo, quebradura, pero bueno, no había quedado, no ocasionó la muerte. La muerte se ocasionó por la alta velocidad que venía este chico. Entonces pudimos determinar que la culpa, si bien el otro lo invistió, bueno, había problemas, la causal de la muerte no era producto del cliente, su cliente, sino el otro que iba a exceso de velocidad y sin casco. Por eso es que estábamos recién un poco remarcando que no hay concurrencia de culpas acá en el ámbito penal. Pero sí es evidente que la carga de responsabilidad ante un evento no se puede cargar todo sobre alguien que solamente produce una transgresión a la norma, ¿no? En este caso venía en contramano. Cuando de la otra parte sucede igual o peor, es evidente que las responsabilidades no son las mismas. Y en este caso, digamos así, mucho menos de adjudicarle directamente el deceso a este chico, ¿no? Este es un caso paradigmático que lo vamos a llevar a debate este año. Claro. Perdón, yo quería agregar una cuestión que es verdad que cada fuero es diferente. Con respecto a la cuestión penal, el fiscal es como que lleva una sola hipótesis del caso y rara vez cambie claro, el foco. lo dice ella. Claro, rara vez. Siempre nos hace las mismas preguntas. Vos sabés que hay un fallo que es de la Corte de Estados Unidos, que es Dauber, que habla de los parámetros de las pericias, que tiene que tener índice de refutabilidad, qué porcentaje de error, y además diferentes hipótesis. Y yo me parece muy importante, porque ustedes son objetivos, o sea, es claro que la defensa o la acusación tiene una teoría del caso y va a llevarla a ese y no va a variar. Pero ustedes sí pueden decir, que me ha pasado también, mirá, puede ser esta posibilidad, esta hipótesis, o puede ser esta. Puede ser la otra. Claro. Sí, a veces pasa muy seguido que... A ver, esto no es una fórmula matemática, ¿viste? Claro. 2 más 2 es 4 y ya está. Claro. Hay muchos factores lo que pasa es que en la cuestión penal tiene que haber un grado de certeza y no tiene que ser más allá de toda duda razonable. Claro. A la diferencia en la cuestión civil, sí, puede ser ganamos como por penales, digamos. ¿No? O sea, en la cuestión penal, en la cuestión del hecho penal no puede ser por penales, o sea, tiene que haber una certeza. Entonces, si hay una duda, y bueno... es que... A ver, yo creo que hay cuestionamientos en ese aspecto a la justicia que deja bastante que desear, por lo menos para este análisis que estamos haciendo, ¿no? Es decir, los principios constitucionales se deben respetar, como el principio de duda, el principio y beneficio de inocencia, el derecho a ser juzgado dentro de un debido proceso, el derecho a tener su defensa legítima. El juicio previo, Todos esos, evidentemente, elementos de que son imprescindibles para que se diga sí, este es un juicio equilibrado, justo y ajustado a derecho. Entonces, ahí podemos decir, pero cuando el fiscal, en lugar de admitir su duda sobre elementos de pruebas que son altamente sospechosos a veces o de dudosa origen, que generan sospecha y que casualmente se alejan del margen de certeza de verificación concreta del hecho,
es evidente que se olvidan y se aíslan de la Constitución y de la aplicación realmente de estos principios elementales, ¿no es cierto? Y muchas veces se condenan a personas inocentes precisamente porque no tienen las pruebas, y aún así los jueces aceptan la condena del fiscal. Claro, sí. Perdón, perdón, Jiménez, perdón, que vos sos la moderadora, pero estoy viendo ahí, nos está saludando Juan Manuel Jiménez, de Aquino, que es un juez de México. Dice, muy buena disertación, los veo desde México. Nada, Juan. Hola, Juan. Sí, un saludo grande. Sí. Acá es a la mañana, es sábado. Sí. Le mandamos un beso. Hay diferencia horaria, pero un abrazo grande, sí. Bueno, Olga, te quería última pregunta, pues ya vamos a ir cerrando. ¿Qué es lo más relevante en cuanto a tu experiencia respecto de los accidentes viales? ¿Qué le puedes contar a la gente o algo que a vos te parezca importante que la gente sepa? Pensá que del otro lado quizás no hay gente que tenga que saber todo lo técnico. Bueno, mira, yo este año me había puesto, por consejo de un amigo, en tratar de hacer algo referido más a explicación de lo que sería la parte técnica que viene atrás del manejo defensivo, ¿sí? O sea, ¿por qué llegamos? ¿Cómo? Porque los accidentes todos tienen una causa basal. Hay un elemento que si vos lo sacás, ese accidente no ocurre. Te doy un ejemplo. El otro día había puesto un video en el cual un auto se detiene, como ese auto se detiene porque se pasó el cruce y no tuvo mejor idea que pararse y retomarlo. No hagan eso porque no es recomendable. Es otro frena para evitar chocarlo. Entonces, como ese otro frena, un camión cambia de carril para evitar chocar al que se frenó. Y ese otro lo choca el que venía por el carril rápido, porque no le queda otro lugar para que correrse que el carril rápido. Entonces, choca a ese. Pero ¿cuál es el elemento sin el cual el accidente no hubiera ocurrido? Ese que se cambió se cambió. Que la verdad, para mí, ese tipo de prácticas, no sé, acá en Argentina, no sé, en Estados Unidos perdés la licencia por hacer algo así. Porque es una pero acá no, sí. Acá Imagínate que ocurre. Para sacarte de licencia normalmente eso. Sí. No sé. Bueno, pero debería, porque la verdad es que porque lo considera una conducta riesgosa y temeraria. Claro. Que generó una muerte a posteriori. Sí, los delitos de homicidios culposos generalmente tienen penas accesorias que son de inhabilitación, algunas veces perpetuas. Es decir, inhabilitación. Por ejemplo, le sacan la licencia de conducir. Sí. Es que, por lo general son temporales. Claro, está bien. Bueno, en ese caso, no me acuerdo si en ese caso morían, pero bueno, hay muchos que ves así. Y lo que yo siempre trato de decir es, bueno, tenés que entender también que uno, por ejemplo, esto que hablábamos del tema de la edad y todo eso, hay un tema de que nosotros bajo pánico no pensamos, o sea, no tenemos el miedo, o sea, la amígdala es lo que nos hace sobrevivir, pero no tomamos la mejor decisión necesariamente. Claro. Tomamos la decisión, o sea, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, hace poco con el accidente del chico futbolista que venía y la chica justo corrió para el mismo lado que venía el auto? Sí. Pero bueno, en el segundo ella lo único que obtenió es a correr, no necesariamente corrió para el mejor lugar. Claro, sí. Porque es una reacción de pánico. Las reacciones pensadas pasan ya una vez que pasaste por otras etapas donde no estás con cortisol, donde no estás bajo estrés. Entonces hay muchas cosas interesante todo eso, que tiene mucho que ver con el hecho también, porque hay tantos accidentes con colectivos, camiones, porque están sobrecargados de trabajo, porque están estresados, porque hay mucha ira en el tránsito, vienen enojados, tienen problemas, tienen Yo me doy cuenta de eso, me doy cuenta que cada vez hay como más enojo, como es como que la gente está como, como vos decís, con ira, como con... yo a veces digo, hay que tener mucho cuidado de no tratar de no discutir o lo que sea, porque no sabés qué te puede pasar del otro lado, con qué te presentás del otro lado. Porque es como decís vos, entonces todo eso lleva a... Hay muchísimos accidentes por ir al volante. Bueno, el video que te había pasado era sí, es lo que íbamos a pasar ahora. Bueno. No, pero en verdad hay una carencia absoluta, no sé si en general en Latinoamérica. Yo veo algunos países que están muy preocupados casualmente en estos temas de hacer un programa criminológico, accidentológico. Yo quería decir un ejemplo a modo de la vida, ¿no? Digo, me tocó manejar en Inglaterra a la inversa, o sea, a la izquierda,
Y yo dije, qué problema, digo, ¿cómo será el tránsito? Y me fue mucho más fácil que acá, porque las rotondas las respetan, es rigurosa la rotonda. El que está adentro. Entonces ya después lo vas incorporando, y bueno, y vas cambiando de lado, ¿no? Pero la rotonda, ¿cómo la respetan? Y nosotros acá es el que viene, el que la tiene más larga. Es terrible, Por eso creo que evidentemente estamos todavía en una etapa de por decirlo, modernización. Evidentemente nos falta un programa concreto de planificación de todas estas cosas que estamos hablando, discutiendo. Me parece que el Estado está abandonando a la suerte, viendo todos estos casos tan evidentes, ¿no es cierto?, de falta de por lo menos de programas mínimos, esenciales. Sí, capacitaciones quizás para, por ejemplo, todos los que conducen colectivos. No se hacen capacitaciones precisamente para otorgar licencia de conducir. No. Se otorgan con simples exámenes, por ejemplo, y a veces ni siquiera... Más yo creo gente que transporta a terceros, ¿no? Que también está en juego eso. Creo que tendría. Yo después te iba. Ahora a lo último para cerrar, después te voy a preguntar algo, Marcelo. Yo creo que la gente no está consciente que está manejando un arma en realidad. Claro. Y que uno con esa arma puede dañar a otro sin querer. Pero tiene eso. Y bueno, a veces tener licencia es un derecho más. Yo tengo derecho a conducir porque no me lo dan. Y ahí pasa el tema. Bueno, para ir cerrando, no sé, ¿querían pasar un video? Sí, hay un video. Sí, si querés, Mario acá que siempre nos ayuda, que es tan bueno. Si nos querés pasar un video que te habíamos pasado, es justamente... No sé quién lo quiere, ¿alguien lo quiere explicar? Es así, este es un caso, lo que estábamos hablando, ir al volante, la típica. Una moto... Previamente han tenido algún altercado, por ahí le sacó el espejo retrovisor, que es muy común porque se meten en medio de los carriles, y el auto se le tira encima. Entonces, para evitar que se le tire encima, le pega una patada. ¿Sí? Para evitar el motocicleta le pega una patada al auto. Al auto. Y ahí el auto pierde el control y provoca, encima, le impacta a otro auto que no tiene nada que ver, que vuelca, y el motociclista se va. Entonces hablábamos, bueno... ¿Es responsable la moto? ¿No es responsable la moto? Hay muchos que es la típica. Todos odian, yo veo que odian a los motociclistas, a los que tienen monopatín, a los peatones y a los ciclistas. Claro, está buenísimo el video. Yo lo que veo, ahí sabrás más vos la cuestión de, ahí yo veo que hay una intención el de la moto, en patear. Sí, entonces, pero fue para evitar que le tire porque estaba tirando el auto encima, era para evitar que se le venga el auto encima, como un reflejo. ¿Cómo probás que la intención fue? Porque vos al auto no lo haces perder el control con una patada. Claro. O sea, tiene 2.000 kilos. Más grande, de mayor porte. Claro. Y vos en tu evidentemente ya venía el auto. No, es que el problema es que al hacer una maniobra repentina, él lo sabe también, perdés el control. Perdés el control. Claro. Para mí es un problema de inseguridad, en el caso nuestro es permanente. La falta de control, la falta de asistencia, de seguridad vial. Evidentemente nosotros estamos desprovistos de un montón de elementos esenciales, ¿no es cierto? No puede ser que los chicos anden en moto sin casco sobre las autopistas. Es decir, no podemos permitir que arriba de la autopista, adelante de la vista de todos, te roben, en fin. Son todos elementos que hacen a la inseguridad. Este hecho, no sé de dónde es, ¿no? Pero me parece Estados Unidos. Me parecía porque... típico de un delincuente, evidentemente de un hecho delictivo, ¿no? Bueno, les agradezco a todos, estuvo la verdad buenísimo, me encantó porque obviamente uno aprende. Obviamente aprendí de todos, así que bueno, les agradezco mucho por venir, Olga, Marcelo, Manuel, bueno, acá Juan, y bueno, nos vemos el próximo sábado con un nuevo debate legal con amigos. Les mando un beso grande y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Chao. Chao.